Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra tertulia en la mitad del mundo, Café de Altura para Cuatro, que hoy nos congrega en torno a un tema que ya fue objeto de debate el mes pasado, la educación en casa, que en algunos países es una práctica usual, en otros poco menos que un pecado mortal, como ocurre en España. Y precisamente hoy queremos hablar del caso español. Ojalá no fuera necesaria esta especificación, porque la educación en casa se rigiera por las mismas pautas de libertad que se rige en Ecuador, que fue el caso analizado el mes pasado. Y hemos pensado que podría ser muy interesante que hoy en esta emisión de nuestra tertulia viviéramos una experiencia vivida por varias personas que no solo conocen el tema desde una perspectiva teórica, sino que para ellos ha sido algo cotidiano durante un tiempo. Sería el caso de dos de nuestros invitados, de Tabo de Armas y de Hugo Padilla. Tabo es el tío de Hugo y participó de un modo muy activo durante esa experiencia tan interesante que practicaron hace unos cuantos años. Y Josune, que es la tercera en discordia, a quien ahora voy a presentar en primer lugar, ha vivido esta experiencia compartiéndola con muchos padres, con muchas madres, orientándoles, asesorándoles desde su actividad profesional en el colegio que tiene su sede en Estados Unidos, pero que también parte educación a distancia. Este sería quizás mi turno de presentación, no quiero alargarme, eso sí quiero demostrarles que aquí tomamos el mejor café del mundo, que es el café de altura ecuatoriano y que nos gusta compartirlo con ustedes, así como también nos gusta seguir recibiendo sugerencias, propuestas de nuevos temas que puedan ser objeto de, no de debate ni de discusión, sino de tratamiento, porque aquí no venimos a pelearnos como ocurre, por ejemplo, en España, en el Congreso, en tantos otros parlamentos. Aquí venimos a hablar tranquilamente, a exponer puntos de vista. Muchas veces no estaremos de acuerdo, otras veces con las opiniones de los demás, otras muchas veces sí, pero venimos sobre todo a pasar un buen rato y a sembrar inquietudes. Entonces yo creo que ya llega el momento de ir presentando a la primera de las participantes en la tertulia, que es Josune Segovia Bueno. Ella nació en Vizcaya, en España, y vivió su niñez en el País Vasco. Y luego se mudó a Castilla, donde vivió varias décadas, pocas décadas, porque ya van a ver ustedes que Josune no es precisamente una persona entrada en años. Después de esos años de exilio, entre comillas, regresó al País Vasco y allí estuvo durante 3 años. Y hace un poco más de 12 meses se trasladó a Cantabria a vivir al lado del mar. Y con eso demostró su buen gusto. Josune estudió Administración de Sistemas Informáticos, aunque nunca ejerció. Pronto cogió gusto al mundo de la educación. Y aquí empieza un periplo profesional apasionante. Hizo un máster en Marketing y Comunicación Digital. Reconoce que como más ha aprendido, no ha sido a través del aprendizaje formal, sino investigando por su cuenta. Algo que nos encanta a los que amamos la educación en casa, cogiendo cosas de aquí y de allá. Es donde más horas de estudio ha invertido. Por eso se considera autodidacta en los temas que más le apasionan,
como son la educación y el ser humano. Es directora, como se había adelantado, del programa español de Clolara School y colaboradora en la revista Repensando la Educación. En sus ratos libres graba cuentos, poemas, le gusta dar voz a textos para aquellos que no leen. Entonces, hecha esta breve presentación y destacados los méritos que justifican la presencia de nuestra querida Yosune entre nosotros hoy, compartiendo este café, pues cedo la palabra y puedes disponer holgadamente de unos 10 minutos sin angustiarte por el reloj, Yosune. Adelante. Pues muchas gracias, Manuel. De verdad, después de esa presentación digo, ¡guau! ¿Qué voy a decir yo aquí? Muchas cosas. Me gustaría, lo primero, daros las gracias por invitarme a este café de altura. Y, y aunque luego volveremos a ello, pero precisamente yo creo que si algo es fundamental en la mayoría de los niños y de los adolescentes que estudian en el hogar, que hacen homeschooling, es precisamente tener la opción de ser ellos y sus familiares, dependiendo siempre de la edad que tengan. Claro, no es lo mismo un chico de 17 años que un niñito de 6, pero tener la opción de no tener por qué tener un currículo cerrado. Es decir, ahora toca esto, ahora toca esto y ahora toca esto. Y si a ti te interesa en ese momento descubrir otra de las muchas maravillas que tenemos en el mundo, déjalo para más adelante o déjalo para tus ratos libres, porque eso realmente es como que no fuera aprendizaje. Ahora, después de haber hecho este inciso, presentarme un poquito más de lo que has hecho tú. Llevo ya bastantes años en el mundo del homeschooling, primero visto desde fuera, luego como asesora educativa. Cuando he dicho, perdón, visto desde fuera, me refiero a que tenía familia que sí que estaba haciendo homeschooling. Después como asesora dentro de Clolara y ahora pues me toca ser la directora del programa en español. Esto significa tanto de aquí de España como de Latinoamérica. Así que, por ejemplo, familias de Ecuador también tenemos aquí. Me has dejado a mí la primera, así que lo haré lo mejor posible. ¿Qué decir del mundo de la educación en casa? Pues que lo primero es una gran responsabilidad. Para los padres, madres, tíos, como el caso de Tabo. He tenido incluso alguna abuela que acompañaba a sus hijos, o a veces pueden ser otros familiares más indirectos o incluso amigos de la familia que en un momento dado acompañan a un niño o una niña en una determinada materia o en todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que también a veces la gente se puede preguntar, creo que no es el caso porque ya estuvisteis hablando el mes pasado de Ecuador, que al final es lo mismo, es de, ¿estaré yo preparado para acompañar a mi hijo, a mi sobrino, a mí, lo que sea? La respuesta, yo suelo decir siempre que es un sí, pero. Ese pero es, ¿estás dispuesto a implicarte? ¿Estás dispuesto a escuchar a este niño? ¿Estás dispuesto a separar incluso a veces ese rol de ahora soy tu mentor? A mí la palabra profesor a lo mejor no me gusta tanto y ahora me toca ser mamá. Entonces es una tarea compleja, desde luego. Y yo creo que Tabo, a ver qué opina él, pero a mí me parece complejo y por otro lado muy enriquecedor, porque vas a tener la oportunidad de conocer a tu hijo mucho más. Nuestra sociedad ahora mismo está montada de una manera de tantas horas para dormir, tantas horas para trabajar, estudiar, es decir, fuera de casa, y estas poquitas para poder estar en familia. Entonces, aquí el asunto cambia completamente, porque tengo mucho más tiempo de estar con mi hijo y de conocerle más, ¿no? Luego seguro que podré añadir más cosas. Más cosas importantes dentro de educar en casa, preguntas que muchas veces me suelen hacer los padres, es ¿qué pasa si mi hijo o mi hija en un momento dado no quiere hacer lo que le toca? ¿Me explico?
Por desgracia, hay gente que viene al homeschooling sin ningún problema, por convicción, por decir, quiero estar más tiempo con mis hijos, quiero a lo mejor estar más presente en su educación, en su aprendizaje. Por desgracia, también viene mucha gente porque han tenido malas experiencias en colegios. Y ahí estamos hablando desde bullying o a lo mejor simplemente que no encajaban en el sistema. Bien porque hubieran altas capacidades, bien por Asperger, bien por simplemente que muchas veces se encuentran los niños o los chicos, los adolescentes, que ese no es su lugar, que no tienen nada en común ni con lo que se les está enseñando, ni a lo mejor con ese ámbito, y necesitan otras cosas. Esa es una de las, por clarificar un poco, el tipo de familias que suele estar con nosotros. Muchas veces es porque no se encaja en el sistema y otras veces es por el deseo de los padres de que estudien de una manera diferente. Llevo ya suficientes años como para haber visto progresión de muchos chicos, de ver cómo empezaban poquito a poco, de ver cómo ellos, según iban creciendo, se iban empoderando y al principio te piden más tu orientación y luego son ellos los que brillan, como digo yo, y empiezan a decir, ¿y qué te parece si? ¿Y qué te parece? Y no podemos además añadir. Y yo creo que esto es muy enriquecedor, porque no se quedan solo en lo que se supone que dice el libro de texto, sino que van mucho más allá. Me puedo seguir enrollando y me podríais dejar horas, pero sí que me gustaría también escuchar a Tavo, escuchar a Hugo, y entonces, si os parece, luego volver a intervenir, pero ahora voy a ceder la palabra. Pues estamos dispuestos a darte ese gusto y enseguida voy a presentar a Tavo eh, para que él pueda también hacer una pequeña exposición inicial. Muchísimas gracias, Josune. Tavo de Armas, su segundo apellido no es Tomar, porque sí sería divertido, ¿no? Tavo de Armas Tomar, ¿no? Pero no, es solo Tavo de Armas. Nació en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, España. Es escritor, bloguero y guionista y ha trabajado en radio y televisiones locales. En 2010 establece su propio sello literario, Matuszek y compañía, a través del cual publica desde ensayos hasta obras de ficción, destacando la colección de clásicos literarios, especialmente adaptados para el lector infantil. En la actualidad, Tavo vive en Roma, desde donde participa en esta tertulia, se dedica a la escritura y está convencido más que nunca de la importancia de la cultura como motor de emancipación. Tavo, querido Tavo, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias Manuel, a la clave. Y bueno, no puedo sino coincidir con la ilusión que Yosune ha expresado en su intervención. Yo creo que el homeschooling te atrapa emocionalmente, te ilusiona y acaba convirtiéndose en un proyecto vital, o al menos esa fue nuestra experiencia, la de mi sobrino Hugo, la de mi hermana, y digamos que en conjunto, como un proyecto familiar, es verdad que sostenido mucho más directamente por la mamá de Hugo y por mí, pero contando con el apoyo de su abuela, de su padre, de sus tíos, y ha sido pues un proyecto, digamos, en conjunto. ¿Y por qué nació en nosotros y cuándo ese interés por el homeschooling? En mi caso, en nuestro caso, yo creo que arranca a través de la crisis económica del 2008, en donde digamos que los pilares de la sociedad ya comenzaban con la respuesta que se le da a esa crisis económica,
suponía una especie de espaldarazo a quienes veíamos que la situación en momentos de conflicto económico en este caso podía derivar en que el Estado fuera tomando, digamos, un rumbo en donde las libertades cada vez fueran mucho más reducidas y los derechos fueran cuestionados. En ese contexto es donde Helen, la hermana, mi hermana, la madre de Hugo, y yo tomamos la decisión de dar el salto a este proyecto que, digamos, de que Hugo pudiera compartir con nosotros un tiempo dedicado a estar en la escuela. Afortunadamente en aquel periodo económicamente podíamos permitirnos al menos un año, que era lo que al final nos habíamos propuesto y al final se llevó a cabo un año de homeschooling y teniendo claro que tenía, como se suele decir, era un proyecto con obsolescencia programada, o sea, con un inicio y con un final. Sabiendo que esto era así, el objetivo, lo que nos movió a los adultos en aquel momento, era la necesidad no solo de que, en este caso Hugo, que era el único menor a nuestro cargo, no solo él, sino los adultos tuviéramos un poco más de capacidades para responder a los retos que socialmente ya empezábamos a advertir que podíamos tener por delante. Y por tanto, el proyecto de homeschooling, aunque sí es verdad que está enfocado en Hugo, es un proyecto, vamos a decir, a tres bandas, en donde su madre, Hugo y yo participamos con la idea básica de tenemos que aprender juntos a una serie de cosas que pueden ir desde el intentar ralentizar el ritmo de vida, intentar que la curiosidad fuera el motor para conocer y que el conocer fuera una cosa práctica y que fuera en la calle y que el propio aprendizaje fuera tan divertido que no importara la meta y que de alguna manera cobrara sentido el propio recorrido del aprendizaje. Y quiero concluir esta primera intervención pues diciendo que de todo lo que aprendimos, que fueron muchas cosas, yo me quedo con dos elementos que se dieron al final. El primero de ellos, el saber que hay un enemigo en la libertad del ser humano que toma la forma del Estado, de la misma manera que debe de garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos. El Estado al final ha terminado convirtiéndose, en mi opinión, en un Frankenstein peligroso con el que hay que lidiar, y yo creo que esa fue la penúltima de las lecciones que nuestra experiencia de homeschooling a mí me dejó. En ese sentido, a partir de ahí ya uno construye una estrategia. Pero esa identificación para mí fue muy importante, y el mero hecho de saber que por llevar a cabo una experiencia de homeschooling, el riesgo que teníamos era perder la tutela sobre el menor y encontrarnos con que la autoridad va directamente a casa a buscarlo para llevarlo a la escuela, se convirtió en el último, digamos, la última de las lecciones. Saber parar a tiempo, saber cuándo hay que no enfrentarte y dar por zanjada una etapa y continuar ese proceso de aprendizaje por otros medios. Y bueno, esto un poco así, a grosso modo, ha sido mi parte de experiencia con el homeschooling, la escuela en casa.
Gracias, Tavo. Has suscitado temas muy candentes para un análisis y una discusión posteriores. Antes de presentar a Hugo, nuestro tercer invitado, quiero mandar un cordial saludo a Helen, su madre, que hoy no ha podido participar en esta tertulia por exigencias de su trabajo profesional, pero que tendrá ocasión de seguirnos a través de Internet en su momento. Hugo es nuestro tercer y último participante, como les decía. Ya ven que no es una persona de muchos años, nació en 2003, también en Las Palmas de Gran Canaria, y actualmente está estudiando un grado superior de informática. Es un entusiasta del deporte, del baloncesto muy en particular, deporte que ha practicado durante 8 años. Y bueno, no sé por qué razón no lo sigue practicando, porque no se le ve tan estropeado físicamente. Aparte del deporte, a Hugo le apasiona aprender y conocer sobre cualquier materia. Es evidente que el homeschooling dejó en él una profunda huella, un afán de saber sobre todo. Asegura Hugo, y son sus palabras, que nunca dirá no a obtener conocimiento. Explícanos esta disponibilidad tuya a seguir aprendiendo siempre, Hugo. Adelante y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por esa presentación. Eh, bueno, ya yo soy el último integrante y, y bueno, lo primero que quiero decir es muchas gracias por la invitación de nuevo. Y, y la escuela en casa, el homeschooling, sin duda es lo que siempre digo cuando me preguntan sobre eso. Y lo que siempre diré es que te cambia como persona, de igual. Con la edad que lo hagas y te cambia como persona y te hace distinto al resto en el sentido de que te cambia la percepción de las cosas, sobre el conocimiento concretamente. Y es por eso que gracias al año que estuvimos, tanto mi tío Tavo como mi madre, como el resto de mi familia, con ese proyecto, al finalizarlo, sin duda, te cambia la percepción del conocimiento y, y te dan ganas de aprender y de conocer sobre todo, al menos esa fue mi experiencia. Y, y bueno, yo vengo a hablar concretamente de cómo lo viví yo como, digamos, como sujeto, ¿no? De la escuela en casa. Y bueno, la verdad que es algo que realmente recomiendo a todo el mundo. Ojalá se pudiese hacer aquí en España de una manera correcta, ¿no? Y, y realmente te cambia, como, como dije antes, la percepción sobre el conocimiento y también sobre la familia, sobre la vida en general. Porque a mí, em, todo el tiempo que estuve con mi tío y con mi madre principalmente, te une más como, como familiar, ¿no? Como persona con ellos, porque pasas todo el tiempo eh, con ellos y no lo pasas como si fuese en el instituto, por ejemplo, en el colegio, que tú sabes que vas a ir ahí para aprender algo y sabes que vas a tener que aprender y que conocer lo que te pongan. Como dijo Josune antes, lo que salga en un libro es lo que tienes que aprenderte y lo que va a tocar saber. Pero con la escuela en casa te abre el abanico de posibilidades al punto de liberarte la mente y de decir, bueno, no, realmente no tengo que aprenderme esto, lo aprendo porque quiero y porque tengo ganas de conocer y tengo ganas de aprender y tengo ganas de preguntar, me pregunto, ¿y por qué es esto así? ¿Por qué esto de otra manera? Eh, y claro, comparado con una escuela que te obliga, entre comillas, a aprenderte unos ciertos contenidos a la fuerza y que cuanto más mayor te haces, más estricto es todo, pues yo lo hice en tercero de primaria, que sería con 9, 10 años más o menos, y la exigencia, cierto, es que esa edad no es muy elevada, pero hay una cierta exigencia que al hacerlo en la escuela en casa no sientes una exigencia, sientes una libertad
que se transforma, al menos en mi caso, repito, en, en unas ganas, en querer conocer y saber de todo, porque sabes que no estás obligado a aprendértelo. Lo aprendes porque quieres, lo aprendes porque deseas saber por qué funcionan las cosas, qué cosas han pasado y por qué son las cosas tal cual como son. Y por eso te abre la mente para el resto de tu vida, porque es una cosa que haces un parón viniendo de una escuela, haces un parón y te das cuenta que la escuela no, al menos aquí en España, repito, no cumple al menos con lo que yo considero que debería ser aprendizaje, porque es cierto es que aprendes cosas, pero la escuela en casa te abre una cantidad de posibilidades increíble y la verdad que les estoy eternamente agradecido a toda mi familia, a Tavo y a mi madre y a todos por haberme dado la posibilidad de, de ser diferente y de tener eh, la cabeza que tengo y los conocimientos que tengo gracias a ellos. Y estoy seguro que sería una persona completamente distinta y nada que ver con lo que soy ahora si no lo hubiese hecho y si hubiese seguido el ritmo de la mayoría de personas de mi edad. Y para finalizar, pues, ¿qué decir? Simplemente que la experiencia fue, es complicado explicarla porque fueron eso, un año más o menos de experiencias, una tras de otra, enriquecedoras, tanto de conocimiento como de amor, digamos, hacia todo, porque al final es eso, sientes amor por el conocimiento, por tu familia, estás con ellos, no te sientes presionado, eh, te forja a ti como persona, porque después te quedas pensando y esto y aquello, y no tienes que esperar al día siguiente para ir a clase para preguntar nada, simplemente vas por ejemplo, con Tavo en este caso, mira, ¿y esto por qué es así y aquello? Y te vuelve una persona muy curiosa y con ganas de saber de todo. Entonces, pues simplemente lo recomiendo y me parece una experiencia fantástica. Gracias, Hugo. Menos mal que has parado porque me parece que tu tío ya estaba emocionándose demasiado porque ha tenido mucho protagonismo en esas palabras tuyas, palabras de un sobrino agradecido, agradecimiento que obviamente hay que extender también al resto de tu familia cercana. Me llama la atención, eh, antes de devolver la palabra a Yosune, me llama la atención la incidencia tanto en tu intervención, Hugo, como en las palabras que pronunció antes Tavo, en la insistencia en libertad, en la práctica de la libertad, ¿no? Tú hablabas de cómo esta práctica de la educación en casa te abrió la mente, el deseo de adquirir nuevos conocimientos porque te salía de dentro, no porque venían impuestos a través de un libro de texto. Y Tavo ha hecho unas reflexiones muy profundas que yo comparto y terminó incluso con una reflexión con una tremenda carga de profundidad acerca de la preocupante omnipotencia del Estado que va acogotando cada vez más a los particulares que vemos recluida nuestra participación en la vida ciudadana, porque muchas de nuestras opiniones son consideradas heréticas. Pero yo tendría mucho que decir sobre tantas cosas, porque yo he sido también una persona con mi esposa que hemos practicado la educación en casa hasta que la Fiscalía de Menores nos llevó contra las cuerdas. Esta es la dramática situación, pero yo tengo que moderar y no excitar los ánimos. Me gustaría que Yosune, que tiene muchas cosas que decir, respondiera primero a una pregunta muy puntual que voy a hacerle y luego que se explaya, ¿no? La pregunta puntual es, como directora del programa Clon Lara en España, ¿cuál es tu relación con la educación en casa? ¿Qué vinculación cabe establecer? Yo la conozco perfectamente, pero digo para las personas que nos están escuchando, entre Clon Lara School y la educación en casa. ¿Cómo se compagina una institución educativa con el hecho
de que haya personas que optan por educar al margen de la escolarización. Adelante, Yosuné. Sí, claro, tiene razón, porque yo antes me he puesto a hablar y alguien se puede preguntar, vamos a ver, si estamos hablando de hacer homeschooling, ¿qué pintas tú ahí que representas a una escuela? Vale. La escuela en la que yo trabajo, en Clolara, ya empezó hace 55 años. Pocos años después, bueno, y tendré que decir que la fundadora, Pat Montgomery, estuvo formándose en Summerhill. Entonces, luego ella llegó a Estados Unidos, a Michigan, a la ciudad de Ann Arbor, y montó su escuela, una escuela, lo que aquí llamaríamos una escuela democrática, ¿no? Y que los niños están mezclados por edades, todo ese tipo de cosas. Poco tiempo después, pocos años más tarde, hay familias que les gusta este modelo educativo, pero no pueden ir porque están en otros estados. Estados Unidos es mucho más grande que esto. Entonces, ella decide ayudarlos y ahí es donde nace el vínculo, el apoyo, desde una escuelita, en este caso todavía era una escuelita, a familias que desean educar en casa. ¿Cómo hacen esto? Pues ayudándoles. Claro, en esos momentos, imaginaros, ni ordenador, ni te mando un fax tan siquiera, ni cosas así. Es todo mucho más a mano, mucho más artesanal. Entonces, ella lo que hacía era ayudar a los padres a elaborar qué querían ver los niños, qué no querían ver los niños, y a darles recursos para llevar esa educación en casa. Los protagonistas, por supuesto que eran los padres. Digamos que nosotros, y seguimos siendo así, una ayuda, un apoyo donde la familia está. Por seguir avanzando, pero trataré de ser muy breve. Esto empieza en otros lugares del mundo también empiezan a oír hablar de Clolara. España es de los primeros, precisamente, ya me pierdo si somos 19 o 20 años que llevamos. Y hace unos poquitos años más tarde comenzamos en Latinoamérica también. Pero bueno, lo mismo, incluso, déjame que meta una cuña, porque hay países que son todavía más severos con las leyes que España, como es el caso de Alemania, y sin embargo, en nuestro caso es donde más familias, uno de los principales lugares donde más familias tenemos. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, apoyar a la familia. ¿Cómo? Pues lo primero, a lo mejor para España no sirve, para otros países como Ecuador, como Colombia, como Argentina, sí que está sirviendo, es un certificado. Tú estás en un colegio realmente. Y yo no ahora mismo porque yo ya no estoy como asesora, pero te puedo garantizar que cada uno de mis asesores sabe lo que están haciendo sus familias. Entonces lo que se hace es hay un currículum, hay gente que a lo mejor sí que mira, o sí que a veces les pones a los padres con ¿qué quieres hacer? Y es como un lienzo en blanco, ¿no? A veces da un poco de miedo. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a empezar mirando por dónde ibais. O incluso vamos a mirar cuál es el currículo estándar. Pero a partir de ahí vamos a hacer todos los cortapega necesarios para que los niños, para que los adolescentes estudien lo que realmente quieren estudiar. Y esto es algo fijo de como yo en septiembre o como yo en febrero, en los que están en el año calendario, te he dicho esto es lo que tienes que hacer. No, es una guía. Yo siempre digo, mira, yo te voy a dar este currículo como que fuera una guía para ir. Basta que Tago está en Roma, voy a poner el ejemplo de Madrid a Roma. Vale, pero todas las paradas que quieres hacer en el camino, todos los desvíos que quieres hacer, están permitidos. Eso es lo que hacemos, facilitar ese currículo y también, ahora es mucho más bonito llamarlo, como lo llaman, el PEI, y además les damos recursos. ¿Qué recursos? Porque muchas veces me dicen, ¿me vas a mandar a casa un lote? No, cada familia es única, cada familia necesita una cosa distinta. Hay familias que a lo mejor se quieren apoyar más en la tecnología. Hay familias, por ejemplo, que siguen la pedagogía Waldorf, donde la tecnología, hasta que no son chicos realmente, ni se ve. Entonces lo que hacemos es eso, ser ese apoyo, ser esa tercera silla, para que muchas veces los padres, las madres, que son las que llevan realmente el día a día con sus hijos, tengan ¿por dónde puedo tirar? O ahora, precisamente, cosas que me han pasado. Ahora resulta que el niño quiere aprender portugués. ¿Por dónde empiezo? Vale, pues para eso tienes a tu asesora que te va a apoyar. Y finalmente,
como no dejamos de estar en un colegio, va a haber una evaluación en la cual también formamos a los padres para que aprendan a evaluar a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, los asesores, no estamos todos los días con los niños. Entonces lo que damos es herramientas a los padres para que ellos sepan realmente evaluar a sus hijos y que luego nos lo cuenten. Luego los padres sí que nos hacen un informe, nos mandan muestras de los trabajos, nosotros lo revisamos todos y damos fe de que eso ha sido así. Eso de dar fe, un boletín de notas a final. Y no me enrollo, perdóname, Manuel. Bueno, Josun, en realidad esto ha sido una rama en la que yo te he introducido al margen de tu deseo de participar, porque creo que querías añadir alguna otra cosa más y aprovecha tu turno, porque ya sabes que después, una vez que uno pierde el turno de palabra, recuperarlo a veces es difícil, ¿no? Porque los otros tienen tantas cosas que decir que puedes ver tu oportunidad perdida, ¿no? De manera que aprovechala. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención cosas que han dicho Tavo y Hugo, que quizá quienes nos estén escuchando también se puedan preguntar qué pasa con las leyes aquí en España y más allá, que sé, yo lo voy a dejar para cuando ya vayamos a terminar las intervenciones, esas ganas de aprender que decía Hugo, también el tema que muchas veces los padres, o no ya solo los padres, más bien los familiares, los amigos, las segundas, terceras círculos alrededor nuestro, ¿qué pasa con la socialización? Entonces yo les invito a mis compañeros también a que den su opinión sobre estos temas. Si queréis empezamos por el fuerte. Aquí no vamos a resolver la situación de España, por desgracia, pero la realidad es que veo yo es como que fuera una lotería. Yo muchas veces, voy a ser sincera, lo siento como que esto es una lotería. No es lo mismo si vives en una zona de España que si vives en otra. No es lo mismo si tus niños ya han sido escolarizados previamente, así no lo han sido. Pero al final de todo me encuentro con que depende de la sensibilidad y las ganas de empatizar con la familia y con las motivaciones de la familia, que antes Tavo decía, para que sea permitido o que no sea permitido. No sé si Tavo, Hugo, el propio Manuel, ya sé que estás de moderador. Sí. Tavo, ¿quieres decir algo en particular? Seguramente tendrás algo ahí que aportar. Adelante. Gracias. Sí, coincido con lo que acabas de decir, Yosune, que es una lotería. No parece, no sé cómo habrá, digamos, evolucionado, sé que ha cambiado y tampoco sé si puedo usar el término evolucionar o involucionar respecto a cómo era 10 años atrás. Pero creo que sí, que hay una, al final se aplica dependiendo no una ley, sino de una manera más estricta o más elástica en función del parecer de la persona que aplica la ley y no de la ley en sí misma o de los derechos en sí mismos. Bueno, yo creo que ahí yo sí que poco más puedo entrar porque creo además que es una cuestión extensiva, no solo al mundo de la educación, creo que forma parte de la propia esencia de los tiempos que estamos viviendo, de la esencia del poder, del Estado y de la propia incluso deriva que la cultura o la educación, ambas han ido, digamos, llevando en las últimas décadas, siguiendo las notas que marca la batuta empresarial. Y eso, digamos, empieza desde el propio texto de las leyes educativas y acaba en una universidad que va despojándose de todo aquello que sea incómodo para el futuro empresarial o para el futuro laboral del ciudadano y de la ciudadana.
A mí personalmente me parece que es, por tanto, una cuestión general que en el terreno de la educación, al margen de la lotería que suponga enfrentar con la escuela en casa a la justicia, lo que creo es que la parte más interesante es lo que revela la ausencia de libertad para educar a los hijos o a los menores de los que uno sea responsable. Es ahí a donde a mí me parece que es digamos, el meollo de la cuestión. Una educación diversa de la que se aplica crea ciudadanos con espíritu crítico. Y eso significa tanto como tirar piedras contra el tejado de uno. Con lo cual, una vez que una persona llega a esa consideración, puesto que eh, pocas otras respuestas hay que no sean ese temor a que el ciudadano tenga conocimiento digamos, de cómo funciona la sociedad, de cómo al final las palabras son una cosa y los hechos son otra, muy diferente. Eso con respecto a las leyes, que por tanto yo creo que la parte interesante está en saber qué interés tiene el Estado de que al final el ciudadano sea un ignorante maleable, con todos mis respetos. Y con respecto a la socialización, en nuestro caso, recuerdo bien que durante todo el proceso de ese año de escuela en casa, por una parte garantizábamos que, aunque para nosotros no fuera lo más importante cumplir con el temario que le correspondía de manera oficial, también era imprescindible que hubiese un seguimiento psicológico de cuáles eran las circunstancias psicológicas del menor durante todo ese proceso, por si se advertía alguna falta de socialización. En el caso de Hugo, lo que a nosotros nos dejó siempre tranquilos era saber que cada una de las ocasiones en las que se testaba si había algún inconveniente o si surgía algún tipo de problema a través de ese proceso, los servicios sociales en todo momento nos dieron la tranquilidad de que todas las necesidades del menor estaban siendo cubiertas y esas de manera concreta también. Y bueno, para nosotros era principal, era un motivo principal que pudiera socializar y que no se le compartimentara el mundo entre menores y adultos, sino que nos parecía y nos parece todavía que el menor tiene derecho a formar parte del mundo, digamos, de los adultos, llamando por mundo de los adultos a un mundo en donde era el que nosotros le aportábamos en el día a día. Los argumentos están siempre sobre la mesa a la hora de explicar una decisión y no digamos, una respuesta de autoridad, ¿no? Y el hecho de la socialización, por tanto, cobra un papel para nosotros preponderante, en donde pueda relacionarse con sus abuelos, pueda relacionarse con chavales de su edad y a su vez en el trato pueda estar con adultos ocupando, digamos, el puesto de menor que tiene, pero sin esas distinciones. Fíjate, Tavo, que es extraordinario esto último que acabas de decir. Estos días he estado leyendo un informe jurídico elaborado a partir de las diversas sentencias que han ido derivando de los tribunales en casos relacionados con el homeschooling, ¿no? Y, hay una reflexión final que viene a proponer que la persecución de esta práctica educativa en España se hace en favor de la socialización o para prevenir el riesgo de que los niños que son educados en casa
se vean privados de los debidos espacios para la socialización. Es un disparate, pero es el argumento en el que fatalmente se apoyan los jueces una y otra vez. Y tiene gracia además el atrevimiento del Poder Judicial, porque un juez no sabe de psicología como para imponer el peso de la ley con un argumento que está tomado de la psicología, de la pedagogía. A mí me dejó absolutamente traumatizada esa coincidencia que en último término fundamentaba el acoso a esta práctica. Yo quiero hacer una pregunta a Hugo, porque además creo que le va a divertir la pregunta. Hugo, vuelve atrás en el tiempo. Cuando tenías 9, 10 años, y entonces en casa te dicen, Hugo, hemos pensado que en vez de ir al colegio, pues tú vas a aprender por tu cuenta y nosotros vamos a echarte una mano. Supongo que te sentirías el niño más feliz del mundo. Cuéntanos un poco cómo te sentiste y cómo viviste y cómo asimilaste mm, esa maravillosa invitación y al mismo tiempo esa tremenda responsabilidad. Bueno, pues, eh, a ver, lo primero cuando me lo dijeron, eh, yo creo que pensé lo que cualquier niño de mi edad hubiese pensado, que sería, qué maravilla, no voy al colegio, no me Claro. levanto pronto, hago lo que quiero y de hecho me acuerdo de decir, pues me levanto a las 10 de la mañana, no pasa nada y ya está, y no hago hago lo que quiero. Es lo primero que pensé, pero con el tiempo y con la rutina que llevaba, porque al final llevaba una rutina igualmente, eh, te das cuenta que no es para nada lo que pensabas, no es que hagas lo que quieras cuando quieras y es un mundo de fantasía, no es así. Y de hecho siempre estábamos todos los días, hacíamos algo distinto, algo diferente y para nada te levantabas muy tarde ni tenías horarios súper locos, para nada, eh, era una rutina igual, con más flexibilidad, pero no por eso digamos, tenías la libertad de hacer lo que quisieses, que tampoco estaba bien, porque al final me estaban educando igualmente, ¿no? Y, y quería hacer un inciso cuando Tavo habló sobre la socialización y Yosun empezó con el tema. eh, yo recuerdo que yo decía, bueno, no voy a ir al colegio, y digo, ya era con todos mis amigos. ¿Qué pasa con ellos? Yo pensaba que, claro, que no los iba a ver más porque pasaba 6 horas al día con ellos y, y es verdad que los veía por las tardes de vez en cuando, pero claro, ya esa rutina de ver a gente de tu edad y compartir cosas, jugar con ellos, ¿no? Digamos, esa rutina se rompía y te veías, entre comillas, tú solo, ¿no? Por la mañana y decía, bueno, ¿y mis amigos ahora? Pero la importancia que tuvo el baloncesto cuando sucedió el proyecto de Escuela en Casa fue súper importante porque yo tenía un equipo de baloncesto y todos esos eran amigos míos, todos los chicos eran amigos míos. Entonces, al principio me vino bien porque es complejo, claro, llevas toda la vida yendo con gente de tu edad y conviviendo con gente de tu edad la mitad del día prácticamente, y de repente se te quita eso eh, para pasar más tiempo con tu familia y no lo ves tanto, claro, lo ves por las tardes, lo sigue viendo, pero no es lo mismo. Y al principio, eh, el primer mes, si no me equivoco, gracias a mi equipo de baloncesto, pues se te hace más sencillo, ¿no? Pero es que luego te das cuenta que, al menos en mi caso, disfrutaba mucho de la presencia de adultos, de la compañía de adultos. Y yo creo que eso me hizo madurar bastante porque realmente disfrutaba estando con gente adulta y tratando de muchos temas de gente adulta, que también es cierto que necesitaba mi tiempo para hablar y discutir cosas de niño de 10 años, pero, pero es verdad que disfrutaba mucho de la presencia de adultos, lo sigo haciendo, porque no sé si es por la madurez o tal vez por los temas que podemos tratar y realmente es algo significativo en la experiencia.
Y no sé si algo se me queda. Bueno, sí, algo que quería hablar también eh, sobre la libertad. Algo que decía Tavo, eh, que al Estado a lo mejor no le interesaba que tuviésemos un espíritu crítico y que pudiésemos pensar por nosotros mismos. Y es una cosa que yo me di cuenta con el paso de los años, que no hizo falta que ellos me lo dijesen, aunque me lo habían dicho muchísimas veces. eh, yo me di cuenta que tal cual estaba hecho el sistema educativo aquí en España, tú tenías que seguir una serie de cursos, superarlos para luego trabajar de lo que habías estudiado y te encerraban en una caja, no tenías muchas alternativas. Dentro de las que tenías unas alternativas, pero no podías salir de ahí. Y claro, no podías eh, salirte de ahí, es ir con el rebaño, ir con todos juntos, ¿no? Y al estar en la escuela en casa te das cuenta que no tiene por qué ser así y desarrollas un carácter crítico. Y si no recuerdo mal, es el filósofo Marx el que habla de la libertad de los amos y los esclavos. Y te das cuenta que, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, si sigues al rebaño, si sigues lo que te dicen que tienes que hacer en la escuela ir y seguir como todos, vas a acabar como todos. Vas a acabar, entre comillas, como un esclavo del Estado y enriqueciendo a los que ya son ricos, porque como eres un ignorante y no has pensado por ti mismo y simplemente has pensado por cómo te han dicho que tienes que pensar, terminas pensando como el resto. Y todos pensamos igual, somos un rebaño de ovejas donde el pastor, llámalo Estado, llámalo gobierno, llámalo como quieras, llámalo tu jefe, eh, piensa por ti, te dice lo que tienes que hacer y como nunca has pensado por ti mismo, piensas que sí, pero realmente no te han dejado hacerlo, porque en cuanto intentas hacer como en la escuela en casa, te lo prohíben, te vuelves una persona más del rebaño y tu futuro se ve condicionado por eso, sí o sí. Entonces, la escuela en casa me ayudó sin duda a hacer esa distinción y a darte cuenta de cómo está todo estructurado. Antes de dirigir una pregunta a Yosune, muy difícil de responder, vamos a ver si Yosune está a la altura que esperamos, a la altura del café de altura. Antes de preguntarle eso, quería hacer una breve reflexión, muy breve, porque yo solo modero, no tengo por qué explayarme, acerca de algo en lo que han insistido tanto Tabo como Hugo. Ese papel que se ha arrogado el Estado sobre nuestros hijos, que llevó al presidente de un país muy poderoso a decir, sacando pecho hace muy poco, que los hijos son del Estado. Esto es una aberración tan tremenda que es intolerable que la ciudadanía escuche eso y siga tomando su café con leche sin que le tiemble el pulso, ¿no? El Estado es una institución, muchos la consideramos inevitable, nos molesta muchísimo el poder que ha ido cobrando en el siglo XXI, el famoso rey absoluto francés del siglo XVIII es un aprendiz de brujo en comparación con los presidentes de nuestros estados supuestamente democráticos, pero verdaderamente falta la práctica en la libertad de esa capacidad de criticar las opiniones que nos vienen impuestas desde arriba. Y creo que evidentemente esto tiene mucho que ver con el poder que las autoridades ejercen sobre el proceso de maduración de nuestros niños. No de modo casual, en el siglo XIX, cuando están formándose y robusteciéndose los estados nacionales, el Estado desplaza a la Iglesia de la educación y asume el control de la educación y empieza a imponer sus planes de estudio, a determinar lo que los niños tienen que saber, lo que deben ignorar, a perseguir que se cumplan esos objetivos porque quiere formar ciudadanos, pero ciudadanos que no piensen más allá de lo que interesa, es decir, ciudadanos con anteojeras, como los burros, ¿no? Caminaban, ya no lo vemos por nuestras ciudades,
pueden ver, pregunta difícil para Yosune. Hablaba de que desde Clonlara se contempla todas las opciones curriculares, ¿no? Tanto currículos cerrados, incluso se rijan al pie de la letra por el currículum escolar del país en cuestión, como currículos abiertos, ¿no? Yo sé que hay una práctica de la educación en casa que es el unschooling, ¿no? Es decir, sin una meta determinada de aprendizajes. Ahora yo me cuestiono, me encanta esa propuesta, pero también me da miedo, es decir, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Aman la educación musical, aman la educación artística, pero si mis hijos que aman la música y el arte no tuvieran el menor interés por el aprendizaje de las matemáticas, es una hipótesis, ¿no? Pues no quieren conocer qué es eso de la multiplicación, o qué es una ecuación, o qué es un logaritmo, no les interesa. Pueden ir por la vida sabiendo solo arte y música. Estoy exagerando muchísimo, Yosune, para que a partir de esa caricatura tú nos des y nos transmitas tus criterios, que son muy sensatos, sin la menor duda. Adelante. Bueno, yo quiero que esto sí que se me ha dado. Sí que se me ha dado normalmente, también ha sido con niños que venían muy quemados de las escuelas, que a edades cada vez más tempranas venían quemados sin ya querer aprender. A mí que un niño de 8, 9 años no quiera aprender nada, lo que me pregunto es, ¿qué hemos estado haciendo para que estos niños que son esponjas, que siempre tienen esa, vamos a ver qué pasa en el mundo, estén absolutamente desmotivados? A lo mejor tenemos que empezar por ahí. Cuestionarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos me refiero como sociedad, como el maestro que les ha acompañado, como padre, hacia dónde he estado mirando mientras todo este tiempo, cómo he permitido que eso llegara. Esto por un lado. Por otro lado, no todos los niños, perdón, no todas las personas, porque a día de hoy yo creo que los que estamos aquí seguimos aprendiendo, cada día seguimos aprendiendo, no todos aprendemos igual. ¿Por qué nos empeñamos en que los niños aprendan todos igual? Tenemos 25 niños juntos en una clase considerando de que todos tienen que ir al mismo ritmo. Cuando yo no soy pedagoga, ni mucho menos, pero la maduración de cada uno es cuando es, no cuando yo quiero que sea. Y aparte de eso, ya no me voy a entrar en que ahora ya parece ser que no está tan en boga como si soy más visual, si soy más auditivo. Sí, ya vamos a dejar un poco eso. Sencillamente, no podemos pretender que con un libro de texto aprendete a multiplicar. A lo mejor hay que aprender haciendo, por ejemplo. En esta sociedad, ahora me refiero a la de España, además empezamos con la lectoescritura con 3 años. ¿Cuánto tiempo dejamos a nuestros niños jugar? A lo mejor no mucho, porque consideramos que eso no sirve para nada. No, es más importante que tú, que tienes 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, estés ya sentado, estés ya con un lapicero muy bonito en la mano, pero estés ya sentado, cuando a lo mejor lo que tienes que hacer en ese momento es moverte. Es aprender de otras formas. Entonces, perdonad, que es que si me voy por ahí, a veces hasta me indigna un poco. ¿Tengo que dejar a mis hijos que hagan solo lo que quieran? Tengo que motivarlos. Y esto yo no digo que sea tarea fácil, ¿eh? Tengo que motivarlos para aquellos otros intereses que yo como padre, como madre, considero que mi hijo tiene que aprender. Pues claro que voy a querer que mi hijo sepa escribir bien y claro que voy a querer que sepa de matemáticas o un poco de historia o el maravilloso inglés, por supuesto. Pero lo de maravilloso es como que todo el mundo tiene que saber inglés. Pero es mi responsabilidad de ofrecerle los materiales adecuados, el tiempo necesario
para que el niño tenga interés. Mira, el caso más inverosímil que tuvo una compañera, yo no le tuve, del programa de Brasil, fueron unos niños que las matemáticas estaban quemados, no, más allá de quemados. No querían saber absolutamente nada. Sin embargo, su pasión era el surf. Pues consiguieron aprender matemáticas a través del surf, por ejemplo. Que hubo que buscar un poquito más allá, que hubo que volverse un poco más loco, que no, te toca hacer esta página, sí. Lleva más tiempo, lleva más esfuerzo, pero los logros yo creo que sí merecen la pena. Gracias, Josune. Tengo una pregunta para Tavo, que enlaza exactamente con lo que tú acabas de decir. Él hablaba antes de la curiosidad como motor del conocer. ¿Y cómo excitaban ustedes, Helen, tú y el resto de la familia, la curiosidad de Hugo? ¿Cómo lograron ustedes esa motivación? ¿Cómo hacer que el niño tuviera ganas de saber, de adentrarse en el mundo, de saltarse límites y barreras? ¿Cómo lo lograba? Bueno, para nosotros era importante el no parar de hacer cosas, o sea, al margen de potenciar que no, digamos que no tuviese una tendencia a huir de sí mismo. Tiempo para él, tiempo para aburrirse, perfecto, pero de resto el contacto siempre en la calle. Por ejemplo, recuerdo que la manera en que nos parecía interesante que él entendiera lo que es una embajada o un consulado, pues qué mejor que ir directamente. Entonces llamamos creo recordar que fue a la embajada o al consulado de Japón y nos dieron cita para enseñarnos el espacio, darle información en folletos, libros sobre la cultura y la historia de Japón. Y bueno, pues a través de ese tipo de experiencias, de en vez de leerlo, caminarlo. Recuerdo que un poco hicimos lo mismo con la historia de la ciudad de Las Palmas. Preparamos su madre y yo una especie de carpeta con fotografías actuales de diferentes edificios y zonas de la capital, con fotografías históricas, y le íbamos haciendo el recorrido callejeando. O, por ejemplo, el aprendizaje pues, el salto que supone ir al supermercado a comprar unos tomates, pues eso lo cambiamos por el aprendizaje de cómo se siembra la semilla de los tomates y de otras frutas y plantas o verduras, y el aprendizaje de cómo se hace un compost para alimentar la tierra, todo eso pues a través de la práctica. El hecho es que el día a día se convertía en un aprendizaje todo a través de, pues hay que hacerlo, hasta el extremo de que nuestra regla en casa era, si se puede hacer, no se compra. Y en vez de comprar, qué sé yo, una máscara para el carnaval, hacíamos una máscara para el carnaval. Y en ese sentido, un elemento que me parece que, como estaba mencionando Josune, el de la curiosidad, ¿por qué limitar, poner en una cápsula al niño frente a la sociedad en la que a la que debe de conocer? Y a la que debe de conocer no por lo que las instituciones le digan, sino que debe conocer las contradicciones de las instituciones, del discurso público, tiene que pensar por sí mismo. Decía antes que con respecto al punto de arranque nuestro, 2008, crisis económica, decía, nosotros si se puede hacer no lo compramos, y cuando no se puede hacer,
aunque tengamos que movernos un poquito más lejos, 1 o 2 manzanas, no acudimos al centro comercial, vamos al pequeño, a la pequeña tienda. Diversificábamos las compras que no te quedaba otra que tenías que hacer. Bueno, pues un poco creo que es que el mundo es tan rico en sí mismo que no despertarle la curiosidad de conocer lo bueno y lo malo, porque vamos a ver, nuestros niños están como nosotros, pero quizás ellos más han crecido en un mundo donde los medios de comunicación, donde el entretenimiento incluye malvados que destruyen planetas, bombas, armas de todo tipo. Un niño que ingiere eso no se va a escandalizar porque yo le diga que el mundo no es el lugar perfecto donde se le dice que está creciendo. Todo se le puede explicar si se adapta a su entendimiento, pero sobre todo no procurábamos no mutilar, sino potenciar la curiosidad de saber todo lo que se pudiera y que estuviera a nuestro alcance, claro, y lo que uno no sabe, no hay mejor respuesta que decir, pues no lo sé, vamos a saberlo juntos. Mira, antes te, te pedía que te introdujeras en el túnel del tiempo y te metieras en ti mismo con 9, 10 años y contaste tu reacción ante esa insólita propuesta de tu familia. Ahora te pido que me acompañes otra vez por el túnel del tiempo, pero hacia adelante. Ya eres papá, tienes un niño de 9, 10 años. Y recordando esa estupenda experiencia y dando muchas gracias a Dios porque en España se ha impuesto la cordura y ya la educación en casa no es objeto de acoso judicial, quieres plantearte educar a tus hijos en casa y tienes un trabajo que te lo permite, lo cual obviamente es un condicionante importantísimo, ¿eh? Porque cuando el papá trabaja 20 horas al día y la mamá 22, las opciones de educar en casa se limitan dramáticamente. Pero vamos a suponer que sí, entre tu esposa y tú pueden disponer de un tiempo razonable para ocuparos del niño. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo vas a motivar? ¿Cómo vas a proponer qué errores cometieron tu tío y tu mamá y tu familia? Porque seguramente que alguna vez metieron la pata. Acertaron muchísimo. La prueba es que te estamos viendo y cómo hablas y cómo piensas y cómo te expresas, ¿no? Pero seguramente ahora, con esa visión retrospectiva, verías que seguramente hay cosas que pudieron hacer mejor y entonces tú, que ya eres un veterano, que tienes un niño de 9, 10 años, tomas nota de esa experiencia para mejorar. ¿Por dónde irías? Bueno, pues es un poco complicado. Perdona, es una pregunta de ciencia ficción, me tienes que Sí, sí. perdonar, pero creo que es interesante. Sí, la verdad que la pregunta es muy interesante y yo creo que lo primero que se me ocurrió fue analizar, digamos, el mundo en el que estaríamos viviendo, ¿no? Mi madre como mi tío, para ver cómo, de qué manera educarme. Yo haría lo mismo. Comenzaría con esa y en base a eso, pues ya educarlo, en base a cómo está la sociedad y dónde vivamos y todo. Pero bueno, teniendo en cuenta que es aquí en España y que es a la misma edad que yo empecé, eh, si te soy sincero y suena muy bonito, realmente no tengo recuerdo y no tengo en mi memoria errores que hayan cometido conmigo porque no los concebía como tal. Si era algún error, yo, como dijo Tavo antes, todas las cosas que discutíamos y hablamos se basaban en unos argumentos. Y si a mí algo no me parecía bien, lo argumentaba y, oye, mira, creo que esto no es así, de esta manera. Y ellos me explicaban, no impondría, pero sí le explicaría que, eh, que hay que hablar todo lo que se puede hablar se habla y con argumentos, porque no tiene sentido discutir algo si no tienes un argumento
que te lo sostenga. Y yo creo que seguiría un poco el curso, dependiendo de cómo se fuese ese mundo ficticio que siguieron ellos. Eh, Estar todo el día, si el trabajo, como dices tú, me lo permite, todo el día, eh, está muy bien estar en casa, pero fuera de casa también, y fuera de casa se aprende muchísimo. Y sobre todo que intentar que disfrute la experiencia, porque no sirve de nada que lo haga si no va a aprender y a disfrutar, porque para torturarlo no lo haría, pero sí que eh, eh, mm, aprender a pintar, pues venga, a pintar. Y ya pasados los años, eh, pues ya vería el rumbo, ¿no?, que toma todo eso. Pero yo, por ejemplo, estuve, como comenté antes, en baloncesto, también estuve en natación, también estuve una temporada en baile. Yo me acuerdo que era el único niño en la clase de 25 chicas que hacía baile, era ballet y baile contemporáneo, era algo complicado, pero ya con los años de escuela en casa, ya, digamos, me había abierto la mente de tal manera de decir, oye, da igual que sean 25 chicas, no me siento distinto porque soy un único chico aquí, no tiene ninguna importancia. Y me acuerdo que me miraban como, "Oye, ¿qué haces?". Y bueno, entonces le explicaría y le diría que eh, le contaría mi experiencia, por supuesto, de cómo fue y que me gustaría emprender el viaje también con él o Claro. con ella. No sé si eh, Yosune o Tavo quieren añadir algo más, que lo vayan pensando si quieren, porque yo sí quiero decir tres cosillas, tres pildorillas, ¿no? Antes de o despedir ya la tertulia o de ceder la palabra a Yosune o a Tavo. La primera es que me gustó mucho cuando Tavo hizo su primera exposición, esa mención a que el entorno familiar no se restringía a padres e hijos, incluía a otros miembros de la familia. Y yo pienso muy en particular en los abuelos, que son esa generación de la que tanto tenemos que aprender. Yo como historiador valoro mucho a las personas mayores, ¿no? Y aprendo mucho de ellas. Todavía yo, ya que empiezo a ser una persona no mayor, sino muy mayor, los abuelos creo que tienen un papel muy bonito como transmisores de valores, sabiduría, de enseñanzas prácticas, de recreación de un pasado que muchas veces nos resulta inimaginable, porque la sociedad se transforma a un ritmo endiablado. Segunda observación que quería hacer, la segunda pildorilla, es que me apunto a lo que decías tú antes, Hugo, de hablar. El niño no es un receptor, no es una maceta a la que se riega y riegan los papás o los abuelos, no, no. Es una tarea conjunta. Juntos piensan y hablan entre sí, con argumentos, por supuesto. Creo que eso es importantísimo, ¿eh? Uno no es educado como si fuera un perrito al que se le enseña, ¿no? Ahora levanta la patita y haces pis y la otra patita y haces puff, ¿no? El niño es un ser inteligente y como tal hay que tratarlo y escucharle y reflexionar juntos. Y en esa misma medida se mete menos la pata. Decía Hugo que no recargaba meteduras. Bueno, conociendo que es un hablamos, esto no debe entenderse en un sentido arquitectónico, es decir, dentro de las cuatro paredes de la casa. ¿eh? Se educa saliendo al campo, metiéndose en el interior de una mina, siempre con prudencia y sin pasarse de rosca, visitando museos, a través de la práctica deportiva. O sea, la educación en casa exige muchas veces eh, pasar mucho tiempo lejos del propio hogar, ¿no? Y en ese sentido, creo
que me lo perdonen mis queridos jueces de este país, se socializa mucho más a través de esta práctica que estando tantas horas entre las cuatro paredes de un aula, dormitando a veces, soportando sermones, ¿no? O bien aprendiendo mucho también, por supuesto, ¿no? Pero no necesariamente implica socializar. Sí hay otros compañeros que están cerca, pero todo el mundo tiene que estar quieto y callado. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere poner el broche de oro, de plata o del metal que quieran, o si ya damos por concluida la tertulia. Mi café ya se enfrió, lamentablemente, pero nos vamos a citar para el mes que viene con suficiente anticipación. Anunciaremos el tema y los participantes en la tertulia, pero quiero que sea Tavo, que me ha hecho un gesto, quien clausure con la solemnidad que requiere el caso y nos despida a todos. Adelante, Tavo. No, no sé si clausurar, porque no sé si Josune quería añadir algo. Yo sí quería remarcar que para nosotros la experiencia fue importante vivirla sabiendo que era finita, porque nos parece que queríamos ser ambiciosos en el sentido de que creciéramos, al menos nosotros tres, de manera directa, que nos cundiera la experiencia. Pero creo que nosotros vimos especial importancia al hecho de el regreso de Hugo a la escuela. ¿Por qué? Porque seguro que cometimos muchos errores, probablemente el que más riesgo uno tiene es el de la sobreprotección. Y esa sobreprotección que nace de la percepción probablemente bastante ajustada de cómo funciona la realidad, justifica esa necesidad, esa tendencia que tenemos a proteger a los pequeños. Pero creo que eso no nos permite ver que el regreso, digamos, al sistema normativo es una grandísima oportunidad donde el niño o la niña tiene la oportunidad de poner en práctica lo que le han dado los abuelos, los padres, los tíos, porque al final para nosotros esa experiencia fue la de fortalecimiento del propio concepto del hogar, del propio concepto de la familia. Gracias, Tavo. Yosune, por favor. Pues yo volviendo un poco a lo que decíais todos de alguna u otra manera, ese socializar que acabas de recalcar, Manuel, llamamos socializar de verdad a estar 6 horas sentado atendiendo a alguien cuando solo tengo media hora para hablar con mis semejantes. No lo sé. Quería dejar esa cuestión ahí. No es fácil hacer homeschooling, pero no es imposible tampoco. Sí que es cierto que no estamos en el país ideal, pero estamos dentro de Europa. Yo quiero seguir pensando que no a corto plazo, hay que ser realistas, no a corto plazo, pero que nos van a dejar seguir haciendo. Al final hay unos pocos miles de niños en España que lo están haciendo. Y ya por terminar así de forma muy breve, voy a decir unas palabras que no son mías, sino de alguien que sabe un poquito más que yo. No entrenes a la fuerza a un niño a aprender, dirígele hacia ello con lo que le divierte, para que pueda descubrir con precisión la tendencia a la genialidad de cada uno. Platón. Después de que haya hablado Platón, me da vergüenza abrir la boca, pero sí quiero decir algo que casi me hace llorar. Cuando antes de conectar con Tavo y con Hugo y con Yosune, hablando con familias que practican
la educación en casa en mi entorno, todas y cada una manifestaron su aplauso por una iniciativa como esta, y todas y cada una manifestaron su miedo a dejarse ver. Esto es terrible, ¿no? Y hemos regresado al tiempo de las catacumbas, ¿no? Entonces, quienes educan en casa, en España, la mayoría de ellos buscan el pasar inadvertidos, el que no los pesquen, porque si los pescan están perdidos. Entonces, esto es una tragedia, ¿no? Pero vamos a quedarnos con los aspectos festivos y con Platón. Y regresamos el mes que viene en este café en la mitad del mundo. Gracias, Josune, Hugo y Tavo. Muchísimas gracias y hasta siempre.